Uno de los géneros que más popularidad y fanatismo ha generado en el mundo gamer, es el del terror, en tanto el género en sí, como sus derivados. Muchos han sido los títulos que han explorado este interesantísimo género, hasta el punto de convertirse en sagas. Y es 100% claro que una secuela siempre carga con la obligación de ser igual de interesante que su precuela. O incluso, a veces se espera lo mejor de ellas, al fin y al cabo el dicho dice, las segundas partes suelen ser mejores, ¿o no es así? ¿Y qué pasa con las terceras, cuartas, etcétera? En este top voy a destacar a 10 videojuegos de horror que le sirvieron de secuelas a otros títulos y que, quizás, no debieron haber existido. ¿Por qué? Pues, las razones son varias. Ya sea por ser realmente malos, por haberse rebajado al género de acción, por ser repetitivos, o por simplemente no dar lo suficiente de sí mismos para hacer honor a su nombre. Y unas aclaraciones antes de empezar, la primera, algunos juegos de este top son reboots, remakes o remasterizados, pero los pondré por haber ensuciado la reputación de sus entregas originales. Y la segunda, sé que varios juegos de este listado no son precisamente de terror. Pues no, no lo son y eso constituye gran parte de su problema, porque básicamente son secuelas de otro género de una saga que, por excelencia, como dije anteriormente, se rebajaron al género de acción. Así que reúne todo tu valor y criterio, querido televidente, porque te enfrentarás a las 10 peores secuelas en videojuegos de terror. En el puestillo 10, empezaré con nada más y nada menos que Still Life 2. Para empezar, Still Life 2 no es una mala aventura. De hecho, a nivel jugable es sumamente atractiva, ya que sus puzzles están bien diseñados y eso la hace bastante entretenida y desafiante. Ahora bien, como secuela realmente deja mucho que desear. Personalmente, considero a Still Life como un buen ejemplo de lo mejorcito que existe en el género dentro de su era más moderna. El problema es que esa gran intriga de asesinatos y psicópatas que planteó originalmente el primer juego, en la secuela termina haciendo aguas. Still Life termina con final abierto, por lo que esta secuela generó gran expectativa entre los fans. Y lo peor, imagínenlo entonces, la gran decepción que sentimos al saber que Still Life 2 concluía la historia en apenas los primeros 30 minutos del gameplay, y que el resto de su gameplay venía de la mano de una historia secundaria que a mi parecer, solo está ahí para rellenar. Pero no es muy malo, y es por eso que está aquí, en este escaño. En el noveno lugar está Dead Space 3. Curiosamente, mi opinión sobre esta saga se vuelve cada vez más negativa, ya que me gustan más los juegos de terror psicológico, y gracias a esta entrega. Lejos de ser un videojuego de terror, Dead Space 3 no tiene vergüenza alguna en admitir su cambio radical de temática, en la que nos sumerge en tiroteos y ambientes soleados. Y de todas formas, si se tratara de un videojuego de acción relevante, no tendría problema alguno en apreciarlo, pero lamentablemente no pasa a ser algo más que un shooter del montón en el que sus nuevas mecánicas, como el crafteo de armas y el side quest, parecen quedarle demasiado grandes a este juego que no deja de ser pasillero, y que ya perdió a los dos grandes atractivos que hicieron interesantes a sus precuelas: su historia y ambientación. Y lo que más me molesta de esta entrega son los enemigos característicos, ya que los Necronorks pasaron a ser criaturas de movimientos mortales y comportamiento impredecible, a ser más humanoides, que lo único que saben hacer es tirar granadas, combatir en cuerpo a cuerpo, disparar a lo estúpido y con trajes blindados. Ahora sigamos. Muchos, aunque apenas me conozcan, me van a odiar por esto. Pero en el puesto número 8 está Five Nights at Freddy 3, una secuela tan mala, que incluso me costó contemplar lo mala que era. Pero primero empecemos por el principio. Esto comenzó con un fangame hecho con el fin de persuadir a Scott Cawthon de esta pseudo secuela. Y obviamente cedió a esa cochinada corrompida conocida como fanservice. Y sí, porque por más entretenido que pueda llegar a ser, es claro que a Scott Cawthon, por ceder a la presión de los fans, le importó poco y nada embarrar el universo que él mismo construyó. Esta tercera entrega a nivel cronológico, viene plagada de sinsentidos y contradicciones con respecto a lo visto en los dos primeros juegos, ya que el fangame era simple y llanamente un copy-paste mal hecho de los dos primeros juegos. Y por cierto, ya muchos saben que una de las cosas más llamativas de la saga son los animatrónicos, incluso yo admito que son un tema muy inusual en un juego de terror.
Y ese es otro problema, ya que en esta tercera entrega me veo forzado a lidiar con un animatrónico huevón, pedorro y que no le veo absolutamente nada interesante y que se contradice a sí mismo, y para la gota de agua que rebalsa el vaso. Ni siquiera tiene un diseño llamativo, ni menos regular, ya que si uno se pone a pensar, verás que no tiene nada que ver con los animatrónicos que hubo y por haber. En el escaño 7 está Fear 3. Ya de por sí la segunda entrega derrapaba en varios sentidos a nivel argumental con respecto a la primera. Pero esta tercera entrega, y última hasta la fecha, terminó de arrojar la saga por el drenaje. No porque sea un juego terriblemente malo, es más bien decente. El problema es que no justifica su existencia, ni a nivel argumental, ni en términos de mecánicas y planteos jugables. Ya que el primer Fear continúa siendo el más interesante de todos y el que mejor IA y situaciones de acción tiene. Y en cuanto a terror, lo mismo. Hay varios momentos creepy del primer y el segundo Fear, que ni esta tercera entrega pudieron igualar. O sea, que fue una gran decepción sin duda alguna por ser un tercio o menos de eso de lo que fueron los dos primeros juegos, ya que si lo comparamos con juegos como Fatal Frame 2, Silent Hill 2, Dawn 3, o alguno que otro título por ahí, Fear 3 es un camarón gilipollas en un océano de bestias marinas colosales. En el lugar número 6 es para Resident Evil 6. No creo tener que explicar muy detalladamente el porqué de este puesto, ya que sus mecánicas de acción son increíblemente exageradas, hasta el punto de rayar en la estupidez. Y hablando de estupidez, su historia es casi nula. Para explicarme mejor, el argumento es bastante incoherente en varias oportunidades. Y eso que la historia y personajes eran uno de los puntos fuertes de esta franquicia, que alguna vez fue de los mejores survival horror jamás hechos, y que en esta entrega se termina de consolidar como un shooter simplón y repetitivo. Resident Evil 5 se salvó, porque al menos, su historia es medio coherente y es un juego de acción medio decente. En cuanto a Resident Evil 6, todo está absolutamente alterado, ya que quiere ser como sus películas gringas, hasta el punto de quedar como un clon mediocre de Call of Duty, con toques y clichés de películas de acción, con disparos y chistes malos, en total, una senda porquería. Y ahora vamos con lo peor de este top. En el puesto 5 están Silent Hill 2 y 3. No me refería a los originales de la PS2, que esos sí son verdaderas obras de arte. Yo me refería a esos remasterizados perezosamente programados, mejor dicho la colección en HD. Pero ya sé que no son secuelas, pero es un vídeo y hablaré de lo que se me salga de los santísimos cojones. Y esto es debido a que Konami le dejó este proyecto a Ijix Studios. Y como eran un estudio con casi ningún tipo de experiencia en videojuegos, o mejor dicho, ninguna experiencia. Debido a esto, ambos títulos en el recopilatorio HD poseen varios fallos técnicos de carácter grave. Así convirtiéndolo en una basura con pésima calidad de texturas, pobre rendimiento, falta de post-efectos, demasiado limpio, completamente infestado de bugs, bajones de frame rate, cinemáticas recicladas de sus versiones de PS2 mal escaladas, y otros errores de programación a montones. Hasta el punto que si lo comparamos con otros remasterizados, este queda como una porquería, provocando que ambos títulos se jueguen peor en PS3 que los originales de PlayStation 2. Y están aquí, debido a que es una enorme falta de criterio por parte de Konami, y una deshonra e incluso un insulto a los desarrolladores originales, a su obra y a los fans. En el puesto 4 es un empate entre House of the Dead 3 y 4. Si bien la segunda entrega de The House of the Dead perfeccionó a la primera, las dos que le siguieron no hicieron más que copiarla. Pero a diferencia de Five Nights at Freddy 3, no hicieron copy-paste del 2 por fanservice, sino porque ya no saben ni qué inventar. Para explicarme mejor, se les nota a lenguas que se les acabó la imaginación, y prefirieron copiarle a la segunda entrega en casi todos los aspectos, e incluso, hasta copian o repiten a la mayoría de los jefes. En conclusión, no hay ninguna buena razón para jugar a The House of the Dead 3 y 4 si es que ya jugaste al 2, pero si te gustaron, te envidio, porque se nota que no es difícil de entretenerte. Ahora bien, con el Overkill la cosa cambia. De hecho, ya que estamos, muchos conocidos me lo recomiendan a lo bestia, ya que su jugabilidad es tan delirante como adictiva. Ahora prosigamos. En el lugar número 3, y la medalla de basura es para Clock Tower 3.
No sé en qué estaban pensando cuando realizaron esta cuarta entrega. Sí, cuarta entrega porque la numeración occidental es incorrecta. Supongo que fue el borrador de Haunting Ground, o mejor conocido como Demento, juego también realizado por Capcom, que originalmente fue pensado como un nuevo Clock Tower, pero esa idea se desechó, y que terminó cambiando su nombre y concepto a mitad de desarrollo. En fin, Clock Tower 3 es un survival horror para PS2 bastante mediocre, para empezar, cuya historia hace gala de su poca coherencia. Y para el colmo, sus malas mecánicas de juego no logran siquiera disimular la terrible IA de los enemigos, y con esto me pregunto, ¿por qué alguien se podría asustar con varios enemigos estúpidos? Increíblemente, para evadir a muchos de ellos, hasta bastará con escondernos frente a sus ojos, que aún así no podrán vernos. En realidad, muy insufrible, pero la insufribilidad no es ninguna novedad si se trata de Capcom. En el puesto 2, y una medalla de vómito es para Dino Crisis 3. Pero para este puesto, no tengo mucho que detallar. Dino Crisis fue un excelente survival horror, era como Resident Evil, pero con dinosaurios genéticamente modificados. Su secuela, o sea Dino Crisis 2, se alejó un poco del horror, pero constituyó un shooter muy interesante y entretenido. Ahora bien, sobre el tercer juego no puedo decir lo mismo. Dino Crisis 3 para Xbox, además de hacernos luchar con dinosaurios en el espacio, presenta mecánicas de shooter hipergenéricas, y una cámara de perspectiva isométrica que no nos acompaña en ningún sentido, y así, otro juegazo que pasó de ser un gran titán a ser una plasta de vómito, que no merece la pena en este mísero mundillo. En fin, su recepción fue tan mala, hasta el punto en que Capcom se rehusó a continuar con una cuarta entrega. Y ahora, vamos al puesto 1, que en lo personal, es lo peor de este top. Y Taran, en el puesto número 1, y una merecida medalla de excremento es para Alone in the Dark, así es, ese maldito reboot asqueroso para PS2 y Wii del 2008. En este reboot barra secuela en HD de la primera entrega de Alone in the Dark, fue lanzado originalmente en Xbox 360, y luego porteado para PC. Esta versión no recibió buenas críticas, por lo que se decidió lanzar una pseudo mejorada llamada Alone in the Dark Inferno, que salió en exclusiva para PS3 algunos meses después. Ahora bien, este fichín, que ya de por sí no es ninguna maravilla, ni siquiera en su edición Inferno, fue lanzado también en PS2 y Wii. Y he ahí el horror. Las versiones para las citadas plataformas, además de ser pobres gráficamente, son, literalmente, un aborto de juego. Sí, un aborto, porque ni siquiera son un port downgradeado. Básicamente son una selección de niveles aleatoria del juego original para consolas grandes. Sí, no nos dejan jugar la historia completa, ya que es básicamente un demo alargado. Y obviamente, la trama no se entiende ni coñaza, porque faltan diálogos, cinemáticas, personajes. Y el final, sin palabras. Y con estos hechos, se queda aquí como el número 1 de esta lista. Y bueno, eso ha sido todo, damas y caballeros. Espero que les haya gustado este vídeo. Y yo ya sé que hubo secuelas peores, incluso que la que mencioné en el primer puesto, pero solo puse lo que me decepcionó. Y a ustedes, gente que ve el vídeo, ¿qué continuación les ha defraudado? Así que compartan su opinión en los comentarios, o si no les gustó el top, tienen toda la libertad del mundo de hacer el suyo sin problemas, posiblemente pónganlo como vídeo respuesta, y yo con mucho gusto lo veré. Así que suscríbete, denle pulgar arriba, tanto al vídeo como a mi página de Facebook. Y posiblemente haré un top sobre los peores juegos de terror, pero sin su apoyo no lo podré realizar al 100%. Bueno, sin más pelos en la lengua, desde Argentina se despide Celios Necrofear por hoy, así que suerte y paz.